Buenos días, bienvenidos mis estimados estudiantes. Reciban un saludito de mi parte, ¿verdad? Espero se encuentren muy bien en sus casitas. Bienvenidos, ¿verdad? Al tema de esta semana. Y como ustedes lo pueden observar, ¿verdad? En sus pantallas, el tema que vamos a estar pues estudiando y platicando un poquito sobre esto, ¿verdad? Se titula El cine y la literatura. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre el cine y bueno, y cómo podemos, ¿verdad? Compararlo o asociarlo, mejor dicho, con la literatura. Entonces, iniciemos. Entonces, vamos a iniciar hablando, ¿verdad? Primero sobre qué es el cine, ¿verdad? Y a medida que vayamos avanzando, pues en nuestra presentación nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Que el cine, pues es algo importante dentro de la literatura también y que están, pues muy asociados. Entonces, iniciemos definiendo, pues, qué es el cine. El cine, ¿verdad? Es un medio masivo de comunicación. ¿Por qué coloqué masivo? Porque nosotros sabemos que el cine hoy en día, ¿verdad? Pues figura uno de los medios de comunicación más vistos, ¿verdad? Y se ha convertido, ¿verdad? En uno de los pues de los más importantes para difundir información. ¿Por qué? Porque usted puede ver cine, ¿verdad? A través de diferentes programas en la televisión, ¿verdad? Programas que se descargan donde usted puede ver, ¿verdad? Series, películas, ¿verdad? Entonces todas ellas transmiten información. Entonces por eso el cine es un medio masivo de comunicación, ¿verdad? Que hoy en día pues tiene una gran popularidad, ¿verdad? En nuestra sociedad actual, y nosotros sabemos que la comunicación que hace el cine es a través de imágenes, ¿verdad? Esas múltiples dimensiones pues que se presentan, ¿verdad? Y que posibilitan la riqueza narrativa de una película, ¿verdad? Eh, Cuando miramos, por ejemplo, National Geographic, que vemos documentales, todas esas cosas, ¿verdad? Películas basadas también en hechos reales, ¿verdad? Entonces, por eso se vuelve una riqueza narrativa. Entonces, lo que ubica al cine, ¿verdad? Como arte y como un medio de expresión característico, ¿verdad? Del siglo XX. Además, ¿verdad? Recordemos que no todas las películas de cine, no todo lo que se presenta en el cine, ¿verdad? Pues transmite valores y principios. También hay, ¿verdad? Pues por decirlo así, películas, ¿verdad? Que se transmiten pues otro tipo de información, pero el cine también transmite valores y también transmite principios, ¿verdad? Y, ¿verdad? Nosotros podemos ver a través de diferentes películas, ¿verdad? Documentales, historias, que hay diferentes tipos de ideología, ¿verdad? Que nos puede enseñar cosas que ya sabíamos o cosas que no sabíamos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje que se maneja, chicos, en el cine es un lenguaje comunicativo y estético. Entonces, por lo tanto, yo tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a decir que el cine no es comunicación? Hay personas, ¿verdad?, que lo consideran así, mientras otras personas, como lo que estoy explicando yo, que le estoy hablando, ¿verdad?, que el cine es un medio masivo de comunicación donde se transmite información, principios, valores, donde hay ideologías diferentes. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que exista un cine o un tipo de historia de película donde no se transmitan principios ni valores, ¿verdad? Recordemos que estamos en un mundo en constante cambio donde la riqueza, ¿verdad?, narrativa es diferente, ¿verdad? Y cada quien toma lo bueno, ¿verdad? Y se desecha lo malo. Entonces contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a decir que el cine no es comunicación? Ok, para responder esa pregunta, ¿verdad? Nosotros ya aclaramos que el cine es un medio masivo de comunicación, o sea, un medio de comunicación de masas, ¿verdad? Que también es considerado un medio de entretenimiento, ¿verdad? Porque lo que hace pues es entretenernos, ¿verdad? Lo que nos hace es entretenernos y mientras estamos entretenidos viendo, nos informamos con cosas que ya sabíamos o con, ¿verdad?, información que no sabíamos. Entonces, el cine es más antiguo, chicos, que la radio y que la televisión, ¿verdad? Entonces, todas las imágenes, ¿verdad?, que se proyectan en el cine, ¿verdad?, posibilitan la riqueza narrativa.
que es verdad de lo que el objetivo principal de esto del cine, la riqueza narrativa, lo que se narra, lo que se cuenta. Entonces nosotros siempre debemos estar pendiente de retener lo bueno del cine, ¿verdad? Y poder desechar lo que no ocupamos en nuestra vida. Entonces, las imágenes que se proyectan en el cine, ¿verdad? Son riqueza narrativa y estas, ¿verdad? Van complementadas pues con el lenguaje que se desarrolla, ¿verdad? Durante el proyecto de esa película, por decirlo así. Puede ser un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal que va acompañado de ambos, ¿verdad? Tanto de palabras como de gestos. Los efectos que se dan, durante la película, ¿verdad? La música que aparece durante la película, todo eso, ¿verdad? Es lo que hace que nazca la riqueza narrativa, ¿verdad? Entonces, ya hablamos que el cine, ¿verdad? Es un medio de comunicación masivo, es un medio de comunicación en masas, ¿verdad? Que lo que produce es la riqueza narrativa, que, ¿verdad? Que esta se da con las imágenes que se proyectan en la película, el lenguaje verbal y no verbal, los efectos sonoros, ¿verdad? La música que aparece durante la película, todo eso produce riqueza narrativa. Ahora bien, no solo eso, el cine también es un medio de expresión plástica, ¿verdad? Pues en él es posible que nosotros encontremos, ¿verdad? Recursos dramáticos, estilísticos o estéticos, ¿verdad? Escénicos y fotografías. Entonces encontramos, ¿verdad? Diferentes medios de expresión, ¿verdad? Porque hay diferentes películas de arte, películas de musicalidad, películas basadas en hechos reales, ¿verdad? Películas que se hacen a través de documentales, películas de la historia. Entonces podemos ver diferentes escenas, diferentes fotografías, diferentes dramas, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que el cine, ¿verdad? Es una manifestación artística. Aquí ya llevamos otra característica, ¿verdad? Aparte de su riqueza narrativa, también el cine es una manifestación artística. ¿Por qué es una manifestación artística? Porque en el cine, ¿verdad? Se incluyen los siguientes elementos de las artes de manera general, ¿verdad? Que son los que yo tengo enumerados: la literatura, la pintura, la escultura, la música, ¿verdad? En el cine se produce todo eso, literatura, porque hay películas basadas en la vida real sobre literatura, ¿verdad? Hay películas sobre pintura, la escultura, sobre música, ¿verdad? Que eso lo podemos ver en muchos documentales. Por ejemplo, ahora ha salido la película de Madame Curie, ¿verdad? Que Madame Curie era una científica que se ganó muchos premios Nobel, ¿verdad? En honor porque ella estudiaba la química y la física. Entonces, el cine también va arraigado con la literatura, con la historia, ¿verdad? Por eso es un medio de representación también artística, porque se basa en esto. Ahora bien, relacionemos entonces qué sucede con el cine y la literatura, qué relación existe para dar finalización a este tema. La relación, ¿verdad?, que existe entre esto, por ejemplo, hablemos la cinematografía y la literatura, ¿verdad? Se asemeja más a lo narrativo. Recordemos nosotros, ¿verdad?, que el cine lleva riqueza narrativa, donde se incluyen muchos elementos para que exista esa riqueza narrativa, ¿verdad? Y es algo, ¿verdad?, que es lo que está ligado, o la característica que hay entre el cine y la literatura, que ambas se remiten más a lo narrativo, ¿verdad? En una película, ¿verdad?, se está contando algo al espectador, ¿verdad?, algo que se narra y que se incluyen muchos elementos, ¿verdad? Entonces ahí se va desarrollando una historia a través de esa película, ¿verdad? Y los espectadores, que son los que están pues viendo esa película, van, ¿verdad?, reteniendo esa información. Entonces, en una película es muy necesario, ¿verdad?, que existan los actores, que son los que dan vida a los personajes, ¿verdad? La trama de la historia, que es cómo se desarrolla la película, ¿verdad? Durante el tiempo que va a durar. Existe un tiempo y un espacio, ¿verdad? El tiempo puede ser, qué sé yo, en los años 1980, el espacio puede ser, qué sé yo, la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, la narración va a ir dando su origen, ¿verdad?, a la película. Entonces, a la película a veces puede estar desarrollada en hechos de la vida real, en una obra literaria puede estar desarrollada
en la vida de alguien, ¿verdad? Entonces, así se va armando la película. Entonces, para poder dar una conclusión, entonces yo puedo decir, ¿verdad? O lo podemos hablar de manera en general. Las personas no son, ¿verdad?, receptáculos cuyos contenidos pueden cambiarse. Las personas son transmisores receptores. O sea que al mismo tiempo que están transmitiendo, ellos están recibiendo, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad?, se adaptan a través, pues, de cualquier tipo de tecnología, ¿verdad? El celular, la computadora, la televisión, el internet, ¿verdad? Va a depender a lo que tenga a mano. Entonces, por eso, por lo tanto, podemos decir, ¿verdad?, que los medios de comunicación no corrompen al hombre, sino que lo transforman. Pero eso va a depender, ¿verdad?, de lo que nosotros estemos viendo. Recordemos que, como lo dije antes, hay diferentes tipos de ideologías. Entonces yo voy a ver lo que yo creo que a mí me enriquezca y voy a apartar o no voy a ver lo que yo creo que no enriquece, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta hasta este punto, el cine va ligado a la literatura. ¿Y cuál es la característica más importante entre ambas? La narración, la narrativa, ¿verdad?, entre ellos. Entonces nos vamos a quedar hasta este punto, chicos. Cualquier duda o pregunta que tengamos, siempre a sus órdenes. Que tengan un bonito día y nos veremos la siguiente clase.